Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablarles sobre el movimiento del agua en el sistema suelo, planta, atmósfera, la estructura y propiedades físico-químicas. El agua es el componente celular, animal o vegetal más abundante, constituye usualmente entre el 80 y el 95% de la masa de los tejidos en crecimiento. La fisiología vegetal es en alto grado el estudio de la función del agua y sus relaciones dentro de las plantas, ya que en muchas de las actividades del vegetal están determinadas por sus propiedades y las sustancias disueltas en ellas. Las hortalizas más comunes como zanahoria, daucus, carota y la lechuga, la tuca sativa, pueden contener entre el 80 y el 95% de agua. La madera compuesta normalmente de células muertas tiene un bajo contenido de agua, menos del 40%. La savia bruta conducida por los vasos del xilema contiene entre el 35 y 75% del agua, mientras que el leño que no transporta agua tiene un contenido más bajo. Las semillas contienen entre el 5 y el 15% de agua. Se encuentra entre los tejidos más secos de la planta y antes de la germinación deben absorber una cantidad considerable de líquido. Em, las características básicas del suelo dependen principalmente eh, de la composición mecánica, o sea, em, de la cantidad relativa de los componentes del complejo y de la distribución por tamaño de las partículas de la fricción mineral. Em, Esta fricción controla las propiedades químicas y físicas más importantes del suelo, la capacidad de intercambio catiónico, la textura, composición mecánica, la estructura y porosidad. Em, Estructura y propiedades. Entonces, en las estructuras y propiedades del agua es la responsable de sus extraordinarias propiedades. La comprensión de su estructura es la base para el examen de los múltiples mecanismos eh, mediante los cuales es transportada desde el suelo a través eh, de la planta hasta la atmósfera. Las propiedades físicas del agua. Se hace evidente que el agua tiene puntos de ebullición y fusión inesperada. Em, entonces, esto se puede atribuir a, a la asociación de sus moléculas por medio de los enlaces de hidrógeno. Si este no fuera el caso, el agua debería ser gaseosa a temperaturas normales y la vida como la conocemos en la Tierra no sería posible. En efecto, mientras mayor sea la masa molecular de un elemento o compuesto, mayor será la probabilidad de que esté presente, la probabilidad de que se presente en estado sólido o líquido a temperatura ambiente, 25 grados Celsius. A menor masa, mayor es la probabilidad de que un elemento o compuesto se presente en forma líquida o como gas. Funciones del agua. Entonces, los organismos vivientes se originaron en un medio acuoso y en el curso de la evolución han utilizado las propiedades del agua de diferentes maneras. Los principales usos del agua en la planta se pueden resumir así, esencialmente como constituyente del protoplasma del cual forma hasta un 90% de su masa total. El agua participa directamente en un variado número de reacciones químicas que suceden en la materia viviente. El agua es fuente
em, fuente de electrones para la reducción del CO2, del dióxido de carbono en la fotosíntesis y fuente de óxido de hidrógeno que suministran los electrones para las reacciones luminosas. Entonces, hay algunos mecanismos de absorción del agua, que es la tensión ejercida por las partículas aéreas en mínima porción debido al crecimiento y su mayor parte a la transpiración. El exceso de presión osmótica y la solución del suelo. Una absorción activa, es decir, metabólica o no osmótica del agua por la planta. Aunque esta discusión es muy delicada, existen varios hechos que apoyan tal hipótesis, como lo es el efecto de la temperatura sobre la absorción, efecto negativo de los inhibidores metabólicos del mecanismo respiratorio y efecto negativo de la ausencia del oxígeno. También está lo que es la transpiración, que la transpiración es el proceso mediante el cual el agua líquida del continuo agua, suelo, planta se evapora desde la superficie de las películas que rodean las células de las cámaras subestomáticas y pasa a través de los estomas hacia la fase gaseosa que rodea la hoja. Ok, entonces eh, podríamos hablar también un poco lo que son los estomas, que el estoma es el aparato mediante el cual la planta realiza los intercambios gaseosos con el medio, captura dióxido de carbono de la atmósfera y libera vapor de agua y oxígeno. Está formado por un par de células epidérmicas diferenciadas normalmente reniformes, llamadas células guarda. Eh, y esto sería mi presentación. Muchas gracias.